Mientras Lima hace lo que quiere, nosotros hacemos lo que queremos. Un programa para conversar contigo y acompañarte en cada esquina. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, sal del estrés con la ingeniosa conducción de Jesús Vélez y César Bedón. Solo por Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. La marca A1 es calidad, prestigio y variedad. Porque A1 tiene conservas de pescado, vinagre, duraznos al jugo, cóctel de frutas. A1 también tiene mermelada y aceite de maíz. Productos A1, lo mejor de lo mejor. Somos Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Doce y 18 y estamos con Carlos Adriancén y con Eugenio de Melilla Lora. Estamos hablando de los planes de gobierno y bueno, ya entré al Twitter, o sea que ya puedo seguirlos a través del Twitter y también por supuesto vamos a tener sus llamadas. Yo quería partir de lo que dicen los planes, anoche lo leí, lo vuelvo a hacer ahora. En la página 33 del plan de gobierno de Keiko Fujimori hay un párrafo que creo que explica claramente lo que quieren hacer. Nuestro gobierno se compromete a mantener el modelo de la Constitución de 1993 para así asegurar una gestión macroeconómica exitosa. Asimismo, nos comprometemos a consolidar el entorno institucional que incentive al sector privado a liderar el crecimiento de la producción y el empleo. Nuestro compromiso es facilitar la continuidad del crecimiento en tasas no menores al 7% del PBI, en la medida que el crecimiento es un elemento fundamental para continuar reduciendo la pobreza. Es claro, Constitución del 93, liderazgo del sector privado, presupuestos macroeconómicos exitosos, los mismos, tasas no menores al 7% del PBI como presupuesto para continuar reduciendo la pobreza. Ese es el plan de gobierno de Keiko Fujimori. Plan de gobierno de Gana Perú, página 82, cuando se habla de acciones de política justamente en relación a la nacionalización de actividades estratégicas. Dice lo siguiente: recuperar la soberanía sobre los recursos naturales. Es necesario cambiar la Constitución del 93 para devolver al Estado la libre disponibilidad de sus recursos en beneficio de todos los peruanos, construyendo la infraestructura correspondiente a este fin y fortaleciendo a las empresas estratégicas del Estado para que sean eficientes y competitivas. Más adelante, en la página 83, la energía eléctrica, los hidrocarburos, el gas, los servicios esenciales, el agua y el saneamiento, el espacio aerocomercial, los puertos, serán actividades estratégicas puestas al servicio del desarrollo de la nación y los peruanos. La Constitución política, más abajo en el mismo párrafo, consagrará la participación empresarial del Estado en el sector energético y supeditará la libre disponibilidad de los recursos energéticos a los intereses nacionales. El régimen empresarial de las actividades estratégicas, esto es nacionalizadas, será pluralista y coexistirán en cada caso las empresas privadas, públicas, mixtas, asociaciones y operadores, y estableceremos reglas de juego para asegurar la contribución de las empresas de capital extranjero al desarrollo. Ese plan velará por la participación del Estado en la orientación de actividades estratégicas y tendrá a cargo el planeamiento y la ejecución del núcleo infraestructural estratégico. Y luego hay una serie de ofertas en las cuales se reafirma la actividad empresarial del Estado. Se creará la empresa de telecomunicaciones del Estado, se reactivará la industria aeronáutica y se creará la línea de bandera del Perú, se creará la industria ferroviaria nacional, se revisarán y renegociarán los contratos de concesión de la administración de los puertos y aeropuertos concesionados y vendidos, y se restituirá la operación y la administración de los mismos con participación mayoritaria del Estado peruano y minoritaria del sector privado. En fin, eso es más o menos lo que tenemos en materia económica y del rol del Estado en esta materia. Muy al principio del plan de gobierno de Ollanta Humala, si no me equivoco, en la página 24, como objetivos centrales para construir una nación se señala claramente: el Perú necesita una nueva constitución que tenga como objetivo no solo cancelar la impuesta por la dictadura fujimorista para instaurar la economía y el Estado neoliberales y para arrebatar sus derechos a los trabajadores, sino para reconocer y otorgar representación política a la comunidad multicultural para acabar con la herencia colonial. Muy bien, ahí lo tenemos. Creo que queda claro los dos modelos. Carlos Adriancén, sí. Descargue. ¿Qué piensa de estos dos modelos?
Creo que es bien claro lo que plantea Félix Jiménez en este plan. Mucho más que lo que dicen, porque el grueso de los habitantes de este país que tienen 6 años de educación no entiende ni uno ni otro de lo que se trata en buen español, fundamentalmente empezando por el segundo, en el caso del señor Humala, es de generar un fuerte cambio institucional en la economía peruana hacia una mucho mayor intervención estatal, mucho más discrecional, incluso alguna que va a ser cuestionable de ser políticamente pasada por el Congreso, y sobre todo algo muy parecido a lo que yo llamaría un síndrome de Estocolmo. Posiblemente el radioescucha no lo sabe, pero hoy día el tamaño del gasto del aparato estatal peruano es el más grande de su historia. Y a pesar de lo enorme que es el gasto público y de lo que ha crecido en los últimos años, no hace nada bien. Gran parte de la frustración de este electoral, una de esas lecturas no comentadas por nadie, es que esto muestra a un elector furioso por un Estado que no le da nada bien, ni siquiera lo básico, ni siquiera seguridad, ni siquiera educación básica, ni siquiera salud, y que ahora los candidatos le ofrecen curarle ese problema con más Estado, 0 reformas, porque en el plan de Ollanta-Humala hay ninguna inclinación por limpiar lo que haya que limpiar en el Estado, por despedir a los profesores incapaces, a los policías que infringen la ley, a los funcionarios del Poder Judicial que hacen las barrabasadas que hacen a diario. Van a retirar a los funcionarios del Indecopi que tengan ideología neoliberal. Bueno, pero eso es dices, hay una es purga ideológica. Depende quién sea el primer Página ministro. 114. Quien sea el primer ministro, si es, por ejemplo, la doctora Merino, me temo que va a tener una visión distinta, y si es el señor Díaz-Canseco, digamos, pero yo cualquiera. quiero que le explique un poquito al público por qué le parece, yo conozco a Carlos Adriancén, que el plan de gobierno de Ollanta-Humala no es bueno para el país, porque pueden ser distintos, pero ¿por qué el mantener la Constitución del 93, los presupuestos macroeconómicos, el crecimiento es bueno y lo otro no es Y bueno? le voy a decir en el lenguaje más claro que pueda. No se trata de que lo haya ofertado el Pato Donald u Ollanta-Humala. De lo que se trata es que las ideas económicas que hay en el plan son una barbaridad. Aplicar la mayor parte de sus generosas ofertas fiscales va a quebrantar la estabilidad macroeconómica del país, y el financiamiento de este gasto muchas veces se asume sobre ideas absolutamente reales. Creen que van a recaudar una millonada con el impuesto a las sobreganancias, que en realidad probablemente se asocie a una menor recaudación tributaria. Y segundo, plantean, por ejemplo, ampliar una base tributaria, ignorando que, por ejemplo, hay sectores donde la tasa de presión tributaria bordea el 40%, y sectores como la agricultura, a ver si entran ahí, o el servicios, donde la presión tributaria está muy por debajo del promedio, o nadie paga impuestos. Entonces, yo veo que no solamente eso, sino también una serie de cambios de reglas que va a generar una economía menos transparente, menos competitiva, menos atractiva para la inversión, cuyos efectos más nocivos no son los de corto plazo. Para el corto plazo hay plata a la que se puede echar mano, tanto los ahorros de los gobiernos regionales, cosa que considero inverosímil, pero mucho más verosímil, plata de los trabajadores en las AFPs, a las que se les puede esquilmar algunos recursos fácilmente, creando, por ejemplo, deuda de compra obligatoria. Y ese tipo de barbaridades son las que me hacen pensar que el problema no es el señor Humala, sino ideas económicas desastrosas como las que se plantea en firme en su plan de gobierno. Sí, doctor Eugenio Medina, de Medina es el apellido, profesor también de Economía. ¿Qué opina usted del plan de gobierno de Ollanta-Humala versus el de Keiko Fujimori? Que lo que estamos haciendo es comparar las líneas centrales, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente el hombre de la calle y la mujer de la calle no van a ver estos planes, y de repente hasta párrafos de los que estamos hablando no les van a prestar atención. O no les dicen nada, ¿no? Entonces yo quisiera plantear el tema de los dos planes como lo planteé desde el inicio de esta campaña. A mí me parece que lo que se está confrontando, y para decirlo de una manera clara, son dos hijos que están peleando. Voy a explicarles por qué. Por un lado está Keiko Fujimori, que es hija biológica e hija intelectual de Alberto Fujimori. Por otro lado está Ollanta-Humala, que es hijo intelectual de Velasco Alvarado. Acá en el Perú, ambos planes, ambos proyectos, no es que se van a hacer, sino ya se aplicaron.
Se aplicó el plan fujimorista y se aplicó el plan velasquista. Hoy asistimos a una segunda vuelta que confronta ambos proyectos que, a mi modo de ver modesto, corresponden a dos visiones de qué hacer con el país. Ambos modelos son tachados por muchos como poco democráticos. En algunos casos no democráticos, en algunos casos abiertamente dictatoriales, en algunos casos hasta criminales y abusivos. Perfecto. Pero esa es la decisión final. Entonces, desde el punto de vista económico, yo plantearía la discusión de la siguiente manera. ¿Cuál de los dos modelos cree el radioescucha de Rosa María Palacios que produjo los resultados mejores para el país? En mi modesta opinión, los cambios que hizo Velasco, y me tocó vivirlo, a muchos jóvenes que están votando recién no les tocó vivirlos, sino estudiarlos. A mí me tocó... Yo era niña. Claro. Bueno, yo sí tengo que decir que... Pero sí lo recuerdo, tú también lo recuerdas, Carlos. Claro que lo recordamos. En todo caso lo estudiaron del Yo he internet. escuchado al dictador Velasco decirme cuando yo era niño, a un grupo de niños en Pisco: chicos, aprendan esta lección de vida. El rico vive del pobre y el pobre de su trabajo. Es decir, a Juan Velasco Alvarado en vida. Claro. A mí nadie me va a decir que no lo dijo. Claro, entonces yo quiero que, por ejemplo, el taxista, el microbusero, la señora que en este momento está preparando el almuerzo en Pachacútec o está preparando el almuerzo en Ancón, se haga la siguiente pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué cosa dejó Velasco y qué cosa dejó el fujimorismo? Velasco no dejó un mal gobierno de 5 años, dejó el país postrado 30 años. El epítome de la inflación del García I, del 7.500%, no fue otra cosa que seguir la misma doctrina de las estatizaciones, de las nacionalizaciones, de la aversión a la inversión privada, de considerar al Estado como motor del desarrollo y pensar que una industria se podía desarrollar localmente protegiéndola y haciéndola ineficiente. Claro, es el tema de la sustitución de importaciones. Exacto, ¿no? pero es el mismo modelo que es el mismo problema. Viene de ahí hasta García. O sea, es la secuela del modelo que se aplica 30 años. Lo que nos sume 30 años en la desesperación, en la pobreza y en la guerra contra Sendero. ¿Qué es lo que produce el gobierno de Fujimori? Las políticas económicas. Ojo, no estoy haciendo una apología del gobierno de Fujimori. Estoy simplemente hablando de la parte económica. Sienta las bases del cambio estructural a través de un conjunto de reformas institucionales y macroeconómicas y de políticas de estabilización que permiten que cuando los precios de los commodities se vuelven favorables en el mercado internacional, se pueda aprovechar lo que se cultivó en los 90. ¿Cuáles son los resultados? Hoy en día Perú es una estrella en el ámbito latinoamericano en términos de crecimiento. Es un país que produce preocupación porque algunos dicen un país que está a punto de desplomarse a pesar de los esfuerzos que han ocurrido hace poco, y un país que, vamos a decirlo claramente, Rosa María y Carlos, ha redistribuido notablemente bajo este modelo. Porque yo no voy a comprarme el cuento de que este es un modelo regresivo. Cuando estábamos hablando de diciembre del año 89, recordaremos los tres que estamos acá, creo que ahí se habíamos nacido los tres, que los niños de los conos comían nicobita, alimento para aves. ¿Sí? Hoy día la gente en los conos de Lima tiene hasta televisores plasma muchas veces, ¿no es cierto? Y sin embargo, si siguen en la postración en que están, porque ese es el caso, ese es porque todavía no les ha llegado el modelo. Pero de ninguna manera podemos hablar de una distribución regresiva. Eso es vamos a tener que hacer una pausa y regresamos. Hay algunas personas en el Twitter que me dicen, ¿por qué no van un poco más sobre el compromiso con el pueblo peruano firmado por Ollanta Humala justamente antes de las elecciones? Y vamos a ir sobre eso, pero les adelanto que solo tiene 4 páginas. No dice mucho en realidad. Pero en fin, vamos a el corte con Daniela Ramos y regresamos con las llamadas del público. 12:30. 12:30 minutos. Y vamos con Mariana Fernández, en realidad. Mariana Fernández, adelante. Muchas gracias, Rosa María. Es moderado el tránsito en la avenida Arequipa, entre 28 de julio y Alejandro Tirado en ambas direcciones. El mismo panorama se observa en ambas vías de la avenida Wilson, desde Paseo Colón hasta Nicolás de Piérola. Además, aumenta la circulación de vehículos en la avenida Bolivia, desde el Jirón Iquique hasta la avenida Alfonso Ugarte. Soy Mariana Fernández y en Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. El bienestar de tu ciudad depende de que hagas oír tu voz. Opina con los mejores. Philip Butters, Patricia Melgarejo, Ricardo Alba, Paticu, Augusto Álvarez Rodríguez, Rosa María Palacios, Carlos Carlín, César Bedón, Marisol Tobalina, Juan Carlos Tafur, Mónica Delta, Jesús Vélez.
Todos siempre dispuestos a decir lo que piensan y lo que nadie se atreve a decir. Solo en